Bueno, pues buenas tardes aquí en España para las personas que se van conectando desde España y buenos días también para personas que se conecten desde otros países como Latinoamérica. Ya estamos viendo que ya estamos en directo y ya empieza mucha de las personas a saludarnos. Bueno, pues esta tarde estamos aquí con la mejor compañía, con unas invitadas de lujo. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de algo que se está hablando mucho, pero que queremos explicar de la mano de nuestras invitadas, especialistas en riesgos psicosociales y todo lo que es la parte de evaluación, diagnóstico y todo lo que es la parte de mitigar esos riesgos, ¿no? En las compañías, en las organizaciones. Y bueno, vamos a empezar presentándonos por aquí a las compañeras de H-Rider. Gaby, ¿quieres presentarte tú misma? Hola a todos, bueno, un placer saludarlos nuevamente. Siempre me encanta estar en estos espacios que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Sabemos que es un tema que a muchos nos puede causar curiosidad, intriga, y así que quizás sabemos más o menos, entonces nos emocionaba muchísimo poder brindar este espacio, ya como ha comentado Rebeca, de la mano de gente que sabe muchísimo más que lo que podemos saber Rebeca y yo, entonces estamos emocionadas por poder escuchar todo lo que ellas tienen para compartir. Bueno, mi Gaby, nombre es... tengo que ir Ujú. contando porque se están conectando personas de diferentes sitios del mundo. Por aquí saludan desde Ecuador, desde aquí de España, desde Valencia, también Barcelona, Colombia. Tenemos representantes y personas de todos los sitios del mundo. Perú, también por aquí, Paraguay. Así que estamos muy bien acompañadas esta tarde. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Rebe. Nada de eso, mi nombre es María Gabriela, los que, bueno, me conocen ya porque trabajo aquí en H-Rider y hemos tenido la oportunidad de compartir. Los saludo y es un placer conocerles a todos. Nada, cualquier pregunta, cosa y así, nuestro contacto, tanto el mío como el de Rebeca, va a aparecer al final, igual que el de las invitadas. Y nada, Rebe, ya yo, más allá de decir lo que ya sale en pantalla, no tengo mucho que explicar sobre mí, ya nos podemos conocer más adelante, ¿vale? Muy bien. Pues nada, yo me presento para las personas que no me conozcáis. Soy Rebeca Gatón, psicóloga y he realizado un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Tengo 18 años de experiencia como manager de equipos de Talent Acquisition y cogiendo o seleccionando el mejor talento para multinacionales y compañías muy importantes. Y ahora en H-Rider pues ayudo a los consultores de recursos humanos, a esos consultores que nos podéis estar escuchando, que necesitéis ese impulso para vuestros proyectos y demás, para crear pues un valor estratégico y al final, en resumen, el impacto positivo en las organizaciones y en las empresas que lo componen. Bueno, y vamos a presentar a nuestra mesa de lujo de invitadas y por aquí tenemos, buenas tardes, Marisa Naranjo. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotras y con vosotros. Igualmente. El placer es nuestro, Marisa. Bueno, para quien no conozcáis a Marisa, Marisa es fundadora y directora de la consultora 135 Bienestar Corporativo. Es una consultora especializada en bienestar corporativo y, atención, riesgos psicosociales, ¿vale? Que es el tema que nos compete aquí esta tarde. Ella es fundadora y CEO de 135 y se dedica a crear entornos de trabajo saludables. Esa palabra que creo que es muy importante, ¿no? Esos entornos saludables que necesitamos en las organizaciones para que al fin y al cabo reduzcamos el absentismo y mejoremos el compromiso y productividad, ¿verdad, Marisa? Ujú. En eso estamos. Muy bien, casi nada. Gracias. Bueno, pues también nos acompaña esta tarde Cristina López Tello. Cristina es docente experta en gestión de personas y cultura organizacional. Es doctora en intervención psicosocial y experta en salud ocupacional y de riesgos psicosociales, ¿vale? También compagina todas estas labores, tesis y demás con la docencia en la Universidad de Miguel Hernández de Elche y tiene pues tesis y investigaciones muy importantes que luego nos contará. Buenas Muchas tardes, gracias, Cristina. Rebeca. Buenas tardes. Y nos acompaña también Guadalupe Alejo. Guada es Senior HR Manager en el Centro de Operaciones de Málaga de Meliá Hoteles. ¿Vale? Es una profesional de recursos humanos con más de 17 años de experiencia en el sector hotelero. Impulsa modelos de gestión de personas alineados con la estrategia del negocio. Y bueno, sí que Guada tiene una experiencia con Meliá que ya pues, es muy avanzada y de hace unos años en todo este tema de riesgos psicosociales y casos de éxito que nos va a ir contando esta tarde también. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Guada. Muy bien, pues como os decía, invitadas de lujo las que tenemos esta tarde, así que sin más vamos a empezar a dar comienzo ya al webinar de esta tarde de todo lo que es la verdad, ¿no? Gaby, hemos llamado la verdad de la evaluación de los riesgos psicosociales. Cómo podemos hacerlo bien desde el principio sin cometer ningún error y dejarlo todo en bandeja o para poner en marcha, como decimos. Vale, sí, como comentábamos al principio, pues es un tema muy interesante que podemos saber más o menos. Normalmente se suele confundir un poco la parte de riesgos psicosociales con, no sé, clima y así. Y aquí un poco vamos a ir desmintiendo toda esa parte porque de eso no se trata. Por eso también le quisimos poner la verdad para poder romper con todas esas preconcepciones que pueden existir alrededor del tema. Y nada, un poco los temas que vamos a tratar están aquí proyectados en la pantalla, qué es, por qué importa, un poco muy por encima del marco legal, porque varía por cada país y como vimos aquí cuando nos estaban saludando hay gente de muchas partes, entonces no queremos enfocarnos tanto en una legislación específica, que se evalúa realmente y para qué sirve, porque a veces también creemos que es solamente un trámite y nos puede traer muchísimas cosas más aparte de cumplir con una legislación. Vamos a tener también la experiencia aquí de la mano con nuestras invitadas de cómo es el proceso en la práctica, ¿vale? ¿Qué cosas solemos, en qué cosas solemos equivocarnos y cómo evitarlo? Eh, ¿De qué sirve tener la tecnología hoy en día en la mano? Que no es lo mismo evaluar factores de riesgo psicosocial hoy en día que quizás evaluarlos hace 30 años, por ejemplo. Hay gente que se ha quedado 30 años atrás, hoy vamos a ver un poco hacia dónde ir, un poco más hacia esa visión de futuro. Ya luego, ¿qué hacer con todos esos resultados? Porque no es solo la recopilación de la información. Luego, ¿qué hago con todo eso? Y nada, ahí nos vamos a estar también teniendo un cierre con nuestras invitadas de una pregunta bastante interesante y luego ya ustedes nos van a poder hacer todas las preguntas que necesiten. Abajo hay una parte que es para hacer preguntas y respuestas, ¿vale? Los voy a invitar a todos a que vayan dejando por allí sus preguntas para que al final las podamos responder. Entonces, a Y medida que vayan también, Gaby, preguntando, van haciendo las preguntas y se van a responder al final. Dime, Rebe. También, Gaby, muy importante que nadie de las personas que nos estén escuchando y viendo esta tarde se apure porque el nivel, vamos a empezar desde el nivel cero. Hay personas que no sabrán qué es esto de riesgos psicosociales y aquí estamos de la mano de nuestras especialistas para explicarlo desde un nivel muy básico e ir aumentando en base a lo que se vaya necesitando. Así que nadie se apure porque vamos a empezar desde lo sencillito, ¿verdad? Correcto, correcto. Es más, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Qué es y por qué importa? ¿Vale? Correcto. Entonces, esta pregunta se la vamos a lanzar a Marisa. ¿Qué es una evaluación de riesgos psicosociales? Ujú. Eso es, para esas ¿Cómo? personas que nunca han Ujú. participado en una, ¿no? O sea, desde el nivel Vale, cero. venga, nivel cero. Bueno, es un proceso de medición enmarcado dentro de la normativa de PRL, de prevención de riesgos laborales. Es de carácter obligatorio para cualquier empresa, independientemente de su actividad y de su tamaño. Se realiza para identificar y analizar los factores que afectan a la salud psicológica, emocional y social en el entorno de trabajo, muy importante. Hasta hace muy poquito, los servicios de prevención se quedaban en la parte cuantitativa. Hay dos partes, la cuantitativa que es el envío de una encuesta. Ponemos mucho el foco en la importancia de la previa al envío de la encuesta para que haya una comunicación, para que todo el equipo comprenda qué se va a hacer y sobre todo para qué se va a hacer. Con esa respuesta, si conseguimos que sea realmente honesta, vamos a tener una primera medición muy interesante que luego lo que recomendamos siempre es contrastarlo con la parte de entrevistas y focus group. Normalmente es este orden, pero no siempre se lleva este orden, ¿vale? Con todo eso, obtenemos una primera foto, un primer diagnóstico que le llamamos. Todo eso ya es una evaluación de riesgos, la conformación de las tres, de los tres resultados. La idea, el objetivo es siempre prevenir que ese riesgo se materialice, así como en la disciplina. Ya sabéis que en prevención hay tres disciplinas. En la prevención, en la parte, por ejemplo, de seguridad, cuando el trabajador sufre una caída, ese riesgo ya se ha materializado en forma, por ejemplo, de una fractura, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la parte de la psicosociología es algo mucho más a medio largo plazo. Se va viendo con cambios en el comportamiento, en el rendimiento, en el estrés crónico, en la ansiedad, la desmotivación.
¿Todo esto en qué influye? Pues al final en ratios de asentismo, presentismo, productividad, en definitiva en la salud en la persona, en la salud en general, que ya sabéis que toda esa parte emocional impacta también somatizando la parte física, provocando un daño físico también. Y para finalizar y dar paso a la siguiente pregunta, diría que lo que intentamos potenciar es esa seguridad psicológica, así como decíamos al principio, que una de las disciplinas es la seguridad, que es cuando ponemos un equipo de protección individual para que la persona trabajadora no sufra un daño físico. Debemos de potenciar también esta parte de seguridad psicológica. Muchísimas gracias, Marisa, de verdad, excelente intervención, súper bien resumido, yo creo, porque es súper difícil, por lo amplio que es y lo importante también que tiene. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? El marco legal y por qué no es opcional. Igual creo que Marisa nos acaba de adelantar un poquito por qué no es opcional por todo lo que acaba de mencionar de, ¿vale? ¿Qué pasa si se fractura a alguien? Pero aquí no es una fractura, aquí es ya algo más allá que me puede afectar incluso por más tiempo que una fractura, porque la fractura me escayó la anilla. Aquí puede tener más repercusión. Entonces, esta pregunta va para Cristina. Porque a pesar de estar regulada, es algo opcional, ¿no? Las empresas, pues lo acaba de comentar Marisa, o en la línea de lo que comentaba ella, la prevención tradicionalmente se ha centrado en el accidente, en caídas, en cortes. ¿Por qué? Pues porque es lo visible, es algo tangible, es fácil de medir. Los riesgos psicosociales, en contraposición, pues son de naturaleza acumulativa y cognitiva, y eso pues genera una falsa sensación de que no está pasando nada, ¿no? Hasta que el daño es sistémico y ya podemos empezar a ver las consecuencias de este daño. Esto en las organizaciones pues provoca una especie de miopía que impide pues, que nos volquemos en trabajar sobre ellos. Nosotros desde el grupo de investigación hemos analizado, nos hemos hecho esta pregunta muchas veces y encontramos pues quizá varias razones para este abandono. Uno es el estigma de la salud mental. Pues y lo sabemos, ¿no? Todavía se tiende a individualizar el problema. Si un trabajador sufre estrés, pues se piensa que es por falta de resiliencia o falta de estilos de afrontamiento y no por un diseño defectuoso del propio puesto de trabajo. Entonces ese estigma pues todavía pesa mucho. Y también tenemos en cuenta la complejidad a nivel metodológico. Evaluar factores como, por ejemplo, la carga mental o el apoyo social pues requiere cierta dificultad y sobre todo cierto rigor y base científica. Muchas empresas pues también temen abrir esta caja de Pandora, ¿no? Bueno, pues el por qué es porque es muy difícil de gestionar. Nosotros también tenemos en cuenta pues que hay una falta de cultura preventiva real. Se ve como un trámite administrativo, tenemos que cumplir con la inspección de trabajo y en lugar de entenderlo como una inversión en capital humano, pues lo entendemos como un gasto. Aquí nosotros sabemos, la ciencia ha demostrado que un entorno psicosocial degradado es el caldo de cultivo para el burnout, para el estrés laboral y otros casos pues, más graves que estamos investigando, como puede ser incluso el caso del desarrollo de la ideación suicida y en consecuencia un posible plan o tentativa. Podemos irnos a casos incluso más extremos. Cristina, ¿tú crees que vamos avanzando en ese estigma que comentabas? ¿Si llevamos a la velocidad adecuada o todavía queda mucho por hacer? ¿Qué sensaciones tienes tú como especialista en todo esto? Sí que se está avanzando, pero quizá no al ritmo que deberíamos. Marcó un punto de inflexión COVID hace ya 6 años, parece que fue ayer, pero ese estado de pandemia a nivel mundial sí que marcó un antes y un después, fue un hito cuando hablamos de salud mental porque las personas, pues en nuestro día a día y sobre todo en el contexto organizacional, hemos reestructurado prioridades y nos hemos dado cuenta de que la salud mental es algo básico para el desarrollo social. Entonces, con esta visibilización que le estamos dando, es cierto que vamos dando pequeños pasos, pero el crecimiento nos ha desbordado. Entonces, no estamos acompasados. La necesidad que tiene ahora mismo el entorno el entorno de la sociedad en cuanto a salud mental no está acompasada con la preparación que tenía el sistema. Como no estamos acompasados, vamos apagando fuegos y para nosotros es muy difícil anticiparnos, poder medir y poder prever.
Entonces sí que se está trabajando, quizá no de la manera en la que se debería estructurar este tipo de trabajo. No sé si respondo a Bueno, tu pregunta. por aquí ya las personas del chat se están animando y luego responderemos al final del webinar, pero hay una tocaya tuya, Cristina, que ya nos pregunta desde cuándo es obligatorio en las empresas en España. Así que lo dejaremos para dar todas las respuestas al final del webinar, pero me gusta que esté tomando ritmo el chat y que empiece a haber preguntitas. Bueno, pasamos a la Aquí siguiente, Gaby. la siguiente pregunta también es para Cristina, aquí nos ensañamos un poquito con ella, y es ¿qué consecuencias reales puede tener para una empresa no evaluar los riesgos psicosociales? Yo creo que empezaste un poco a abordarla, así que ya aquí te puedes extender, incluso cuando aparentemente todo va bien. Un poco lo que decías Sí, de hasta que no vemos sí, ese fuego, no corremos a apagarlo. A mí me ha eso gustado es. mucho el símil que has hecho con la miopía, es como lo estamos viendo, pero no lo estamos viendo, ese aparentemente todo va bien, así que cuéntanos, Cristina. Claro, este aparentemente todo va bien es la calma antes de la tormenta, es como los tsunamis, ¿no? Primero desaparece el agua para luego venir la ola gigante. Pues esto es un poco similar. Y las consecuencias son legales, son económicas y son también humanas. La realidad es que un riesgo no evaluado es un riesgo no gestionado y esto pues, puede derivar en absentismo, también en presentismo, es decir, estoy pero no produzco, no soy productivo, tengo la cabeza en otro sitio diferente y esto pues una de las consecuencias es la alta rotación y que se puede producir y que acaba descapitalizando el talento de una organización. No realizar una evaluación conlleva una responsabilidad o una irresponsabilidad desde el punto de vista jurídico, más allá de las sanciones de la inspección. Hoy en día el escrutinio es altísimo. Una crisis en salud mental dentro de una compañía mal gestionada puede destruir la marca empleadora en días o incluso en horas. Y además de esto, pues no tener en cuenta este tipo de riesgos dentro de las organizaciones tiene también un impacto en la salud pública. La exposición prolongada a estresores laborales, eh, la exposición prolongada a casos no sé, de conflictos internos. Cuando no hay control, se activan respuestas fisiológicas, pues sistema neuroendocrino, sistema inmunitario, y esto no afecta solo al rendimiento, sino que también aumenta la prevalencia pues, de trastornos de ansiedad e incluso de depresión. Así que no evaluar los riesgos es hacer caso omiso a señales de alerta temprana. Si una empresa pues, no mide estos riesgos, no puede detectar cuando un empleado está llegando a su límite absoluto. Entonces yo creo que tiene consecuencias pues, bastante graves. Ujú. Oye, me está dando la sensación que hemos dejado a tu tocaya Cristina, que ha preguntado un poco con las ganas de saber, queréis responderle a la pregunta y no hacerle esperar desde cuándo es obligatorio en las empresas españolas. Yo lo voy a contestar en la siguiente pregunta, si quieres, Adelante, adelante. pero lo digo ya o... Adelante, Marisa, claro que sí. No le Bueno, vamos a hacer la ley salió, esperar. la ley de prevención salió en el año 95. Lo que ocurre que en aquella época lo que se hacía era poner el foco en la especialidad y la disciplina de seguridad. Luego vino la parte de ergonomía y ahora ya en los últimos años, a raíz de las tasas de suicidio y de todos los problemas que estamos teniendo, pues ya se está poniendo más el foco en la parte de evaluación de riesgos psicosociales. Pero os confieso, y como estamos hablando de la verdad, los inspectores de trabajo a día de hoy todavía no la están pidiendo. Entonces tenemos un problema porque son muy necesarias, pero si la inspección no nos acompaña, le piden el contrato de prevención, pero no le piden si han hecho la evaluación de riesgos psicosociales. O sea, como obligatoriedad es ya desde hace 30 años. Y luego salió el Real Decreto del 97, pero en realidad es desde el inicio de la ley. Muchas gracias, Marisa. Vale, vamos a ir con la siguiente pregunta. Vale. ¿Qué se evalúa realmente y para qué sirve? Entonces, cuando hablamos de riesgos psicosociales, ¿cuál es la realidad y lo que vemos en el día a día? Aquí voy a llamar a Guada porque creo que ella, Tu día a por día creo que es quien de su mejor día a nos lo día, va a explicar, ¿verdad? sí, tiene mucha experiencia. Entonces, Guada, Bueno, adelante. como todos habéis podido ver, Meliá al final es una empresa hotelera y en el día a día nuestro, cuando hablamos en los hoteles, los 15 centros de trabajo que tenemos en Málaga de riesgo psicosocial, la realidad es que no se trata solamente de conceptos teóricos, poco tangibles o lejanos.
Al final lo vemos de una manera muy tangible en los equipos y en las operaciones y en los hoteles. Surgen, por ejemplo, en forma de carga de trabajo fluctuantes. Tenemos picos de ocupación, tenemos rotación. Antes hablaban del asentismo o el presencialismo, pero sin motivación. Tenemos presión por la inmediatez en todo momento. Falta de estructura muchas veces por falta de asentismos no controlados. Que contamos un día con una plantilla de un equipo en cocina de 10 personas y a lo mejor ese día nos faltan 3. Y luego una comunicación poco eficaz o incluso dificultades en la coordinación entre departamentos. Es decir, conviven diariamente en cada centro de trabajo 13 departamentos diferentes con su tarea diaria distinta, pero que al final confluyen en la misma vocación de servicio. Al final, en Meliá, observamos que estos riesgos se manifiestan en señales muy reconocibles. Es decir, desde antes lo han dicho incluso las compañeras, bajo rendimiento, errores operativos, tensiones entre áreas, ya sea intradepartamental, interdepartamental, disminución del compromiso, mayor conflictividad interpersonal. Por eso al final cuando nosotros hablamos de riesgos psicosociales como algo, siempre hablamos como algo muy operativo, muy real, muy medible, muy observable en cada uno de los equipos. La evaluación al final nos permite poner nombre, datos y profundidad, foco en esas percepciones para poder transformarlas en acciones preventivas concretas, en un plan de medidas correctoras, que al final nos ayude a mejorar a nosotros y a mantener el bienestar y dar una continuidad al final al negocio. No solo es llevarnos bien y tener un clima bueno, sino estar bien y sentirnos bien en lo que hacemos. Para nosotros es fundamental en el día a día oye, 24/7 que estamos diariamente operativos. Qué importante eso que has dicho, Guada, de no realizar la evaluación y dejarla en el cajón, ¿no? Es decir, empieza después el trabajo realmente, pues, de un plan de acción, un plan correctivo en el que mitigar todos esos riesgos detectados, ¿no? Es como el comienzo para luego todo lo que tiene que seguir y debe seguir, ¿verdad? Es nuestra base decir cuántas empresas no hacen la evaluación para dejarla en el cajón y cumplir esa inspección y en ese expediente, pero al final en esa evaluación, ojo, que hemos invertido un tiempo, una energía y un dinero. Oye, pues ya que lo hemos hecho, vamos a llevarlo a cabo, vamos a hacer una acción preventiva y unas medidas correctoras que vaya enfocada a que todos estemos bien, en la medida en la que al final también la empresa pueda. Eso es fundamental. Perfecto, Guada. Muchísimas gracias por esa intervención. Creo que nos ayuda eso a mirarlo desde el punto de vista no de las personas que estamos haciendo levantamiento directo de la información o que estamos trabajando la mano con la empresa, sino ya de ti como representante de una compañía que tiene que, vamos a decir, tratar todo en su día a día con este tipo de temáticas y este tipo de, vamos a decir, situaciones que pueden ir a mal o a peor si no se atienden a tiempo. Entonces, yo Así es. creo que lo de la parte de prevención es algo que nos hace pensar mucho con tu intervención. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta que la va a responder Marisa. Me tocó. Bueno, pues la diferencia principalmente, y ya que estamos hablando de las ERP y lo hemos dicho en varias ocasiones, forma parte de la prevención. Está regulada por la normativa de la Ley 3195 y el Real Decreto 3997. Se debe realizar siempre con metodologías validadas, con instrumentos baremados sobre población de referencia, siempre por un técnico superior en PRL, con la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada y siempre vinculada a un servicio de prevención, ya sea propio o ajeno. Por ejemplo, Guada en Meliá pues lo hace con nuestro servicio de prevención propio. Nosotros lo hacemos desde nuestro servicio de prevención ajeno. Yo soy técnico en superior y lo hacemos también con el equipo que conformamos, que somos varios con la especialidad de ergonomía y psicosociología. Entonces, el objetivo es el de identificar esos riesgos que pueden afectar a la salud y, como ha dicho antes Guada, obliga a la empresa a actuar. Se tiene que poner siempre unas medidas correctoras. El riesgo cero no existe, siempre hay un riesgo moderado, adecuado, elevado, muy elevado y siempre tenemos que poner una serie de medidas correctoras. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es alinear muy bien y definir muy bien esas acciones. Podemos poner muchas medidas correctoras, pero luego hacemos como un filtrado
para anualmente hacer unas acciones mucho más realistas y concretas, y así no nos pasa pues eso de guardarlo en el cajón, porque a veces nos saturamos cuando vemos tantas acciones por hacer. Por eso Marisa, a mí nuestro truquito es este. me ha ocurrido en algunas conversaciones ya que he mantenido y demás, que me dicen, oye, a lo de riesgos psicosociales, sí, yo alguna vez he evaluado clima, no es lo mismo, ¿no? Claro, y Cuéntanos por qué no es lo mismo. la evaluación de clima no tiene esa obligatoriedad legal, no se recoge dentro de un marco normativo. Es una herramienta mucho más flexible que tú también puedes coger, porque al final tú confeccionas un modelo de encuesta y pones a disposición de tus colaboradores la oportunidad de darles voz, de que te contesten, de medir, de analizar. Ambas, tanto la ERP como una evaluación de clima, te sirven si verdaderamente sabes hacerlo muy bien, haces un escrutinio interesante, obtienes un resultado interesante y haces acciones alineadas que sean realistas y que se puedan hacer de verdad, ¿no? Que tengamos presupuesto para hacerlas. O sea, a mí me gustan las dos. No quiere decir que una sea mejor que otra. A veces hacemos una ERP y cuando Son pasa un tiempo... complementarias realmente, Sí, son complementarias, pero no podemos caer en ese error de es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? no es lo mismo porque una tiene esa parte legal, la otra no, pero nos viene muy bien hacer, por ejemplo, una ERP ahora y luego la tenemos como base, ya la tenemos también ahí de cara a una posible inspección. Y luego vamos haciendo como diferentes mediciones. Podemos hacer una encuesta de clima, podemos hacer solo una de liderazgo, podemos hacer una de cultura. Al final son modelos de encuestas que te ayudan para ir haciendo pequeñas mediciones. Como para profundizar, por ejemplo, yo puedo empezar con una evaluación de riesgo psicosocial, ver si hay alguno de los factores que esté más afectado y luego ir profundizando en ese factor en específico. Si, por ejemplo, en las medidas de conciliación quizás voy a ir con otro tipo de encuesta, si veo que es que no Claro, tengo desconexión digital, por ejemplo. sí. Entonces allí puedo hacer otro tipo de encuesta como para ir ya rascando en esos detalles ya más profundos. Sí, y Eh, lo que más valor aporta, tened en cuenta siempre que es esa oportunidad de hablar con el equipo de verdad, hacer esa parte de entrevistas, algún focus group, ellos mismos te dan, te suelen dar las acciones, hay una co-creación de acciones, tú puedes compartir con ellos incluso el resultado de la encuesta y con eso co-creas con ellos. Y además es un trabajo muy bonito porque a veces descubres que ellos son mucho más creativos de lo que pensábamos. Nos encontramos con líderes que dan por hecho que ellos son los que tienen las ideas y luego te das cuenta que cuando creas este entorno así de saludable y de bonito, de apertura, descubres mentes creativas que te están dando la solución, solamente había que darle la oportunidad de que te lo contaran. Pues has dado justo en una de las preguntas que nos están lanzando, Marisa, porque Orlando nos pregunta que cuál es el impacto del liderazgo en el desarrollo de riesgos psicosociales. Así, aquí sí que ya focalizamos, ¿no? Has dicho liderazgo y por aquí hay mucho interés en saber qué impacto tiene, ¿no?, en el liderazgo. ¿Contesto yo o Wada? Wada es muy La buena que para preguntar queráis. esto, Sí. que es Lo una habrá gran líder. vivido, Wada es además una gran líder. lo habrá vivido además en primera mano, o sea que la que queráis, sin problema ninguno. Me da igual. Yo aportaría antes, para hacerte ya el pie y te doy la entrada, Wada, que Wada, como gran líder, una de sus grandes fortalezas es la capacidad de autocrítica. Entonces ahí radica, yo creo que una de las bases de un buen líder, de tener la capacidad de primero mirarme para adentro, qué puedo estar haciendo yo mal, ¿no? O en qué puedo mejorar yo, y también ser ejemplo para que las personas tengan esa oportunidad también de abrirse y de identificar cuáles son sus áreas de mejora. Guada, creo que Todo tuyo, Wada. te ha puesto el balón para que metas el gol, ¿eh?, en la pregunta, en la Totalmente, respuesta. ha hecho un buen pase, ha hecho un buen pase, totalmente, estoy de acuerdo con Marisa y lo que comenta el compañero con la pregunta. Los líderes, el jefe de departamento es primordial en este proceso, porque aparte de que es parte mediante de todo lo que está ocurriendo, que también tenemos que acompañarles. Es decir, tenemos que tener esa parte autocrítica de qué estamos haciendo y qué podemos mejorar sin ningún tipo de señalamiento. Es decir, no se trata de señalar a nadie, no se trata de saber quién es mejor, quién es peor, se trata de estar todos a una, pero además acompañar como empresa, como organización, también a los propios líderes. Nosotros, lo voy a comentar después, pero nosotros tenemos incluso talleres a los líderes
¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles la diversidad que tenemos en cada uno de los centros de trabajo y entiendo que en toda la organización en España, bueno, en el mundo, es muy diversa, ya no es solo cultura o de género, ya es de edad, ya es de forma de comportamiento, de personalidad. Si no formamos nuestros líderes, oye, caemos en el uso de que todo el mundo tiene que nacer sabiendo cómo hacer las cosas. Y para nada, estamos poniendo ahí a personas que son, a lo mejor son muy buenas operativamente, pero en la parte de gestora, en la parte humana, oye, no es que no sepa o que no quiera, ¿vale? Es que a lo mejor no puede llevarlo a cabo porque le faltan las herramientas. Oye, pues vamos a darle esa herramienta. Yo creo que el líder es fundamental en este proceso, pero además que hay que acompañarle, no hay que dejarle solo, como ya tienen la categoría, ya tienen la posición, venga, defiende, no. Oye, vamos contigo y te acompañamos. Muchas Efectivamente. gracias, Guada, por aprovecho que ya estás aquí con la voz cantante para pasarte a la siguiente pregunta. ¿Qué importancia crees que tienen la confianza, el anonimato y la confidencialidad para que el proceso funcione? Ya aquí entramos en algo muy interesante. Sí, pues toda. La importancia es absoluta, es decir, es absolutamente crítica y es determinante porque al final el proceso de evaluación de riesgo tenga éxito si hay esa confidencialidad. Al final, sin confianza, los colaboradores no nos van a participar. Sin ser anónima, no van a responder con sinceridad, pero es lógico. Es lógico, al final, insisto, no se trata de señalar ni a ver qué va a salir. No, 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 tenemos que estar totalmente tranquilos. Porque al final hay una parte también subjetiva, por supuesto que sí. Oye, pero tenemos que hacer esa autocrítica. Y sin confidencialidad, al final, el proceso pierde toda su legitimidad, que es lo que hemos estado hablando las compañeras antes. Nosotros en Meliá sí os comento que hemos aprendido que con la experiencia, ¿vale? Que nos hemos llegado y hemos arrasado con la experiencia, ya son 70 años en hotelería y manejando equipos. Cuando los equipos saben que el proceso es serio, es profesional, está protegido, está orientado a mejorar, no a señalar a nadie, el nivel de honestidad al final y de participación, en serio, cambia por completo. Pero ya aquí sí puedo hacer un símil entre incluso el clima laboral o incluso las encuestas de cultura. Oye, es que cambia por completo, porque nos sentimos más seguros. En la zona de confort famosa, oye, pues claro que sí. Yo te digo desde mi adentro lo que estoy sintiendo y no tengo por qué señalarme. No es ese el contexto. Al final esto nos permite a nosotros obtener unos datos reales que al final es nuestro objetivo, tanto el de los colaboradores como el de la empresa, como el de los líderes. No son respuestas que están condicionadas por un miedo, una desconfianza o el qué dirán o el qué me dirán. Y la base al final del proceso es que las personas se sientan que su voz importa, que eso es importantísimo, ¿vale? Y que además está protegida. Es decir, si yo voy a hablar y me van a señalar, no voy a hablar, y si voy a hablar y me van a cuestionar, pues muchísimo menos. Oye, voy a hablar porque importa lo que yo pienso, siento y digo, y a partir de ahí la empresa va a reaccionar, va a cambiar, va a modificar o va a mantener. Oye, que muchas veces también tenemos que mantener. ¿Vale? Qué importante crear esos espacios seguros en cualquier ámbito, ¿no? De la compañía, de la empresa, pero sobre todo en esto. Y yo añadiría esa parte de cómo comunicarlo, ¿no? Aparte de asegurar ese anonimato, ese no va a estar vinculado con la persona, cualquier respuesta, cualquier plan que se ponga detrás y demás, también con la sensibilidad que requiere el tema, ¿no? De comunicar, pero comunicar con una sensibilidad y creando o dando espacio a esos entornos o espacios seguros dentro de todo esto. Totalmente, Rebeca. Disculparme porque muchas veces defecto de forma que doy por hecho cosas que hacemos y que hay veces que no son tan para darlas por hecho. La parte de comunicación es primordial en este proceso. Es decir, hay que explicar lo que se va a hacer y para qué se va a hacer y con qué motivo. Esa comunicación tiene que ser un pre de toda la parte de evaluación psicosocial para que todo el mundo, oye, incluso los propios jefaturas no se sientan señalados de, oye, me están haciendo esto porque ha pasado algo. No, 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 no. Estamos haciendo todo esto porque es bueno para todos los que estamos dentro de la organización. Vale, antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría rescatar un poco la conversación que está ocurriendo en el chat, que están
muy Está a interesados tope. sí, están muy interesados en diferentes aspectos, ¿vale? Esto del liderazgo también nos interesa, pero hay varias dudas, como tenemos personas de muchas partes del mundo, hay varias dudas respecto a lo legal. Aquí ya yo diría como una pregunta, puede ser, no sé, hacia Cristina, que sé que tiene conexión con el entorno internacional directamente. ¿Qué recomendaciones les das a las personas que tienen curiosidad o dudas en cuanto a cómo está funcionando dentro de su país? Aquí hay preguntas de a partir de qué número tengo que hacer la evaluación, de número de empleados tengo que hacer la evaluación, qué pues, es obligatorio o no es obligatorio. Entonces, como que, ¿qué recomendación le darías a una persona que está interesada en conocer este tipo de información, independientemente del país donde sea? Entendemos que cada país tendrá su legislación, que podrá tener puntos en común, porque al final todos solemos partir de una base basada en una teoría y tal que se puede difundir ya en la parte más académica. Pero, ¿qué crees o cuál podría ser ese punto de partida o punto de conexión que me pudiera ayudar yo como empresa a poder empezar en este camino de la evaluación de riesgo psicosocial sin estar tan Vamos. perdido? Sí, bueno, pues efectivamente, cada país tiene su propia normativa, entonces si es obligatorio o no y a partir de cuántos trabajadores lo define la norma del propio país, como decíamos. Recomendación, pues la evaluación de riesgos psicosociales se debería hacer en todas las empresas independientemente del tamaño que tuviera. No siempre es factible hacerlo, pues porque no siempre podemos garantizar este anonimato de los datos en función del tamaño que tenga la empresa, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos empezar a bucear si no tenemos información acerca de riesgos psicosociales? Independientemente, insisto, de la norma que haya en cada país, porque cuando un país sí que está orientado o recoge este tipo de evaluaciones en su norma, suele tener asociada una herramienta en concreto que mide una serie de riesgos específicos. Es imposible que una herramienta validada evalúe todos los riesgos que podemos encontrar, riesgos psicosociales que podemos encontrar dentro de una empresa. Lo que hacen las herramientas que ahora mismo operativas es medir el máximo número de riesgos o de bloques posibles. Hay algunas muy interesantes. Yo que recomendaría la Organización Internacional del Trabajo, la OIT lleva mucho tiempo trabajando investigando los riesgos psicosociales. Ellos tienen pues, un modelo propio que sí que es capaz de explicar cuál es el proceso por el que un factor puede llegar a convertirse en riesgo, porque cuando hablamos de riesgos psicosociales no hablamos de factores. Los factores son situaciones que se dan en una empresa y que pueden derivar en algún riesgo. Si no, se quedan en factor. Entonces, en la OIT sí que ha sabido explicar muy bien cuál es el proceso por el cual pasamos de factor a riesgo y ha conseguido una herramienta eh, pues que engloba el mayor número de evaluación del mayor número de riesgos posibles. Tienen una herramienta ya, como decía, validada. Y yo quizá recomendaría que empezaran a leer acerca de este proceso y de esta herramienta. Perfecto, vamos a intentar buscar así algunos recursos que les podemos mandar ya después, cuando finalicemos todo lo que es esta sesión, de esto que acaba de comentar Cristina, porque sé que es un tema que genera muchísimo interés y ahí si, por ejemplo, tenemos un enlace a lo que es esta información de la Organización Internacional del Trabajo, ahí ya ustedes pueden empezar a investigar y bueno, también les vamos a dejar el contacto de todo el mundo por aquí, por si también se quieren poner en contacto directo con alguna persona que esté participando aquí en el webinar. ¿Vale? Voy a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Que es ya para Wada, de un caso mucho más específico, ¿vale? Entonces, en tu experiencia, Wada, en Meliá Hoteles, perdón, ¿cómo has abordado la gestión de riesgos psicosociales teniendo en cuenta que cada hotel o centro de trabajo tiene características diferentes? Ahí va un poco de la mano lo que decía Cristina, el tamaño de empleados, servicios que se ofrecen, etcétera. Y en la hotelería sabemos que se ofrecen varios. ¿Podrías contarnos cómo adaptaste las estrategias a cada contexto? Bueno, sí, como he comentado antes, en la zona de Málaga, pero vamos, tenemos más de 400 hoteles por 4 continentes y eso al final eh, es información que tenemos muy diferenciada. Lo más importante al final para la compañía
o para una compañía tan diversa, operativamente, hablando siempre, como Meliá, es entender que no existe solo un único enfoque válido para todos los hoteles. En mi caso son 15 centros de trabajo donde hay diferentes departamentos, donde hay diferentes números de colaboradores y donde cada centro al final tiene su ritmo. Cada persona obviamente tiene su personalidad, la cultura interna, aunque compartamos los mismos valores, porque es importantísimo al final identificarte y pertenecer a algo, la cultura interna es distinta, su estructura y sus temporadas y su forma de operar son diferentes. Nosotros siempre partimos de una premisa clave cuando hacemos este tipo de evaluación, que la evaluación es común, es decir, todas las evaluaciones en los hoteles es la misma, pero la intervención debe ser adaptada o diferenciada, diferente el centro de trabajo. Entonces, si me enfoco más en la práctica, lo primero sobre todo es involucrar al equipo directivo. Es decir, dirección tiene que estar y tiene que aparecer en cada una de las fases, porque al final es la cabeza de cada uno de los hoteles. Entonces, escuchar al propio equipo directivo, que no se sienta apartado, que no se sienta que su voz no importa. Al final, el equipo directivo y los mandos de cada hotel, de los jefaturas, hay que comprender su realidad operativa antes de iniciar cualquier actuación o cualquier situación. Nosotros realizamos, antes lo comentaba Marida, los focus group. Nos funciona muchísimo. Oye, porque los hacemos partícipes, primero, esa involucración, y segundo, porque nos cuentan también su realidad operativa. Después analizando los datos psicosociales junto con los propios indicadores del hotel, es decir, pico de ocupación, rotación, niveles de experiencia del equipo, hace muchísimo. Ahí entramos en casi 5 generaciones que hay dentro de los hoteles. Reorganización y diferenciación de algunos departamentos para contextualizar los resultados. Al final no estamos aislados. No somos un ente aislado, ni tampoco sirve el café para todos. Nuestros colaboradores conviven en un contexto distinto, que hoy los puedo llevar a un hotel, mañana a otro y es completamente diferente, aunque el servicio sea el mismo. Después nosotros priorizamos riesgo en función del impacto real operativo. ¿Qué significa? Que no solo el dato estadístico cuenta. A lo mejor yo como camarero me afecta tener 3 servicios, pero a lo mejor en el hotel en el que estoy solamente hay desayuno. Oye, pues no te afecta, en este caso a ti, porque el impacto operativo real no lo vas a tener, ¿vale? Y luego, importantísimo, que también lo comentaba antes Marisa, codiseñar los planes de acción con los propios equipos. Es decir, no hay nadie que sepa más de lo que ocurre cada día en el hotel que los propios equipos y el propio líder, y ya no tiene que ser jefatura, sino el propio líder de su trabajo, de forma que las soluciones al final sean viables, sean útiles, sean recomendables para su propio entorno. Realizamos entrevistas, analizamos las encuestas compartiendo los resultados, viendo lo que han puesto en cada una de las áreas, ¿vale? Porque al final son sus iguales. Y lo reunimos por diferentes áreas, pues pisos, cocina, sala, recepción, ¿vale? Cada uno con sus características. Y luego, importantísimo para nosotros en el día a día, es generar un seguimiento continuo. Insisto, no es sacar los datos o meterlos en un cajón, no es hacer un focus group, qué bien me siento, ya lo he hecho, no. Es hacer un seguimiento continuo porque al final el riesgo social, bueno, lo compartiréis conmigo, no es estático. Es decir, cambia por temporada, según el liderazgo, según los compañeros, según cómo yo me sienta, según la estructura. Es decir, tenemos talleres de líderes para acompañarlos, tenemos dinámicas de grupos, tenemos acciones temáticas para poder trabajar juntos, interdepartamental e intradepartamental. Es decir, ese seguimiento continuo tiene que estar. Al final, estos enfoques, lo único que nos han permitido al final pasar de una evaluación teórica de algo de papel a una gestión viva, que sea práctica, que sea tangible, que totalmente esté vinculada al negocio. Oye, porque no podemos olvidar que al final esto es una empresa y al bienestar del equipo, que es lo único que buscamos. Nosotros estamos orgullosísimos de tener hace ya 4 años consecutivos la marca empleadora nuestra, la certificación de Top Employer, porque eso, oye, pues nos da una guía de que al final, oye, pues lo estamos haciendo bien. Resumiendo, Guada, podría ser como conclusión así de lo que yo te estoy escuchando y me parece súper interesante, tiene que estar muy adaptado, muy coordinado y, que me ha parecido fundamental y súper importante al principio, ¿no? Alineado con la dirección. O sea, yo creo que nos podemos quedar un poco en resumen de los 3 tips más importantes. ¿Sí? Vale, aquí Totalmente. Guada nos ha dado así como, vamos a decir, súper rápido porque tantas cosas que están haciendo que de verdad aplausos para ustedes porque
la mayoría de los casos que nos suelen comentar muchos consultores, como lo puede ser Marisa o Cristina, ¿vale? Es que la gente suele hacerlo como esto de tengo que hacerlo y luego lo meto allí en mi cajón. Entonces aquí felicitarte y a todas las empresas que están buscando alinear esa cultura de, vale, democratizar incluso la participación en la construcción de todas las soluciones y todo, de que todo el mundo pueda ser partícipe de la transparencia de la información y todo. Entonces yo creo que aquí nos has dado una intervención que es ejemplo de cómo nos gustaría ver que fueran todas las organizaciones de ese nivel de transparencia y de invitar a la gente a participar en sus propias soluciones y no solo quedarnos en, vale, nos clasificamos así y ya, ¿vale? Chicas, Como por tenemos ir, el chat a tope de preguntas, Sí. pero sí, con darles esa tranquilidad a todas las personas que nos están viendo de que todas las preguntas después van a ser respondidas y que se queden tranquilos porque están lanzando Ricardo, Marta, muchísimas preguntas por aquí que veo, pero que se van a responder todas y cada una que ahora mismo a lo mejor tenemos que seguir con la dinámica del webinar, pero que van a tener sus respuestas todos ellos y todas sí. ellas. Nos quedan por ahí algunas cositas, algunas preguntas sobre el tintero, entonces vamos a ir avanzando. Y la siguiente en hablar nuevamente es Marisa, ¿vale? Ya la estaba extrañando la voz. ¿Qué ventajas ves en contar con herramientas que automaticen estas fases y permitan centrarse en el análisis y la acción preventiva? Como estábamos conversando ahorita de, vale, todo el levantamiento de la información, generación de informes y ya Guadalupe, pues, nos hizo una masterclass en un ratito de todas las acciones que Totalmente. pueden venir después. Eh, ¿Qué ventaja nos da tener hoy en día la tecnología? Pues te diré que nosotros hemos cambiado nuestra forma de trabajar en el último año. Estamos utilizando la IA y estamos utilizando metodologías actualizadas. Tradicionalmente existen, a día de hoy todavía, metodologías oficiales que requieren procesos manuales. Hemos llegado a ir a empresas con las encuestas en formato papel para que lo rellenaran y luego nosotros introducirlo. Hemos tenido que hacer pasar a cada colaborador para que rellenase la encuesta en un solo ordenador en el centro de trabajo. Entonces, todo eso, lo que ocurría era que había una inversión muy grande de tiempo en hacer esa fase que ahora hacemos en muy poquito tiempo. Y voy a contestar a una pregunta que he visto en el chat, que estaba yo cotilleando. Ha habido alguien que ha dicho que si con H-Radio, por ejemplo, se pudiera hacer, ¿no? Ellos lo que han hecho ha sido eh, coger una de las metodologías tradicionales, que es el COPSOISTAS, que nosotros vamos a empezar ya a trabajar con ellos. Y a mí me ayuda mucho, me agiliza mucho porque lo que hago es envío el enlace anónimo del que os hablaba al principio, con toda la protección de ciberseguridad, de protección de datos, de compliance y con todo lo que tiene el propio software. El trabajador o el colaborador lo rellena. A mí ya esto me da la medición cuantitativa en cuestión de minutos. Si consiguiésemos que toda la población de esa muestra de esa empresa nos contestara, por ejemplo, pues a lo mejor damos de franja como una semana, 2 semanas. Ya tenemos esa parte que eso ya va solo porque tú ya has enviado el enlace y luego podemos invertir un tiempo, digamos, mucho más de valor para escuchar, para analizar, para profundizar, para hacer esos focus group. Así que para mí es todo un plus. Hemos avanzado muchísimo gracias a esto. Muchísimas gracias, Marisa, por tu intervención. Aquí simplemente, esto es muy general, ¿vale? Esta diapo es simplemente como para que personas que nunca hemos realizado o nunca han realizado una evaluación de riesgo psicosocial podamos entender qué hay detrás de ese tipo de informes o métricas que se generan, ¿vale? Primero tenemos que hacer un tratamiento de las respuestas, aparte de todo el levantamiento de la información, hay que hacer un tratamiento de las respuestas, donde hay que codificar ítems, agrupar cálculos de puntuaciones por dimensión, estudiar cómo medir cada una de esas dimensiones, clasificación de niveles de riesgo, que si es medio, alto, moderado, ¿vale? Un análisis interno, entonces normalmente tengo que hacer reagrupación, ya sea por departamentos, puestos, algún colectivo en específico, ya sea demográfico o cualquier cosa. Voy súper rápido porque, como les digo, hoy en día con la tecnología ya ni siquiera nos tenemos que preocupar de nada de Efectivamente, esto. un aviso de tranquilidad de nuevo de no la persona hace todo esto, nuestra tecnología lo hace. O sea, que otro mensaje de tranquilidad de que todo esto que está contando Gabriela, pues lo hace la tecnología, lógicamente.
¿vale? Entonces, luego si queremos hacer algún análisis temporal, es decir, hice la evaluación el año pasado, la quiero volver a repetir este año o 2 años después o 6 meses, dependiendo de las acciones que yo haya realizado. Por ahí había una pregunta en el chat que era como, ¿cada cuánto se tiene que realizar? Y va a depender muchísimo de este tipo de acciones. Si yo ya realicé alguna acción, vamos a decir que busque de cierta manera mitigar cierto riesgo, en el nivel que esté, ¿vale? Y yo luego quiero medir si esa acción ha tenido un impacto o si va bien, pues puedo volver a hacer la medición. Puede ser una medición muchísimo más específica, quizás no contar con todas las dimensiones, sino con una sola. La evaluación de todas las dimensiones también va a depender de, he tenido mucha o poca rotación, ¿vale? Todos esos factores van a ir implicando en esa decisión de cuándo hacerla, ¿vale? Y por último, la generación del informe. Como les digo, cuando contamos con una tecnología especializada en este tipo de procesos, todos estos 6 pasos, vamos a decir que llevan tela y conocimiento detrás, porque, bueno, hay que saber un poquito de matemática, de generación de informes y todo, pues nos lo facilita. Pasando a la Yo siguiente pregunta. querría añadir, Ujú. Gaby, para terminar con esa slide última, de que ese histórico de evaluaciones, ¿no? De repetir las evaluaciones, lo bonito también de todo eso es ver cómo hemos detectado ciertos riesgos y en la siguiente hemos detectado o muchos menos o ya se han mitigado todos, ¿no? Esa parte de decir qué buen trabajo estamos haciendo y con siguientes evaluaciones pues poder también contrastarlo, ¿no? Vale, y ahora pasamos con Cristina, ¿vale? Que nos va a responder qué suele pasar cuando se identifican los riesgos, pero la organización no pasa a la acción. Es decir, muy común, hago mi evaluación de riesgo psicosocial, veo así, medio, bajo, alto, tantos aquí, tantos allá, en esta y esta dimensión, Y al cajón, ¿no? pero no, al cajón. Eso. Sí, pues yo creo que este es el escenario más peligroso que hay. Identificar un riesgo y no intervenir genera lo que en psicología llamamos indefensión aprendida. En psicología le ponemos nombre a todo. Y esta indefensión aprendida pues rompe el contrato psicológico que hay entre la empresa y el colaborador. El trabajador siente que su salud no importa. Le hemos preguntado a través de una evaluación, hemos generado en el equipo expectativas de mejora y luego no hacemos nada. En consecuencia, generamos frustración, cierto cinismo y eso pues es al final contraproducente para la propia organización. Y además, los riesgos psicosociales son dinámicos, ¿no? Lo acabas de comentar, un conflicto de rol no resuelto hoy va a ser o bien un caso de acoso o bien una baja por depresión mañana. La percepción de injusticia organizacional y la falta de respuesta por parte de la compañía se señalan en los modelos teóricos como mediadores críticos, además, que pueden llevar a un trabajador a entrar en un estado de desesperanza que también señalan los modelos que puede derivar en una depresión crónica o en ideas más drásticas como las que he comentado antes, ¿no? de incluso ideación, plan o tentativa suicida. Eh, Además, ya no me olvidaría de lo que ha comentado Wada antes, ¿no? La ineficiencia preventiva desde el punto de vista técnico. Una evaluación sin plan de acción es un gasto, es un gasto de tiempo, de recursos frente a una inversión que es lo que debería ser. Entonces, esto pues lo unimos a que la ley exige además que el ciclo preventivo se complete y pues tenemos el resultado, ¿no? Si nos quedamos solo en la evaluación, estamos incumpliendo la normativa y estamos además dejando a la plantilla en una situación de vulnerabilidad, tanto operativa como legal. Vale, genial. Muchísimas gracias, Cristina, por tu intervención. Y por último, ¿vale? Es nuestra última pregunta que trajimos hoy preparada, aparte de todas las que nos han hecho los diferentes asistentes que se han animado, es si una persona de recursos humanos se lleva una sola idea de este webinar, ¿cuál crees que debería ser? Yo creo que aquí tenemos ¿Vale? que ser Esta va en para una todas. frase, ¿verdad? Que cada una ¿Vale? nos resuma en una frase que cree que se debe llevar una persona de recursos humanos de este webinar, ¿no? Si queréis, empiezo yo sin... Para mí la idea clave que se tienen que llevar sobre todo es que la gestión de recursos humanos no es un trámite, por favor, no es solo un trámite, es una herramienta estratégica que nos ayuda a cuidar a las personas y sobre todo que recursos humanos debe ser el motor que transforme al final esos datos en acciones reales. Recursos humanos tenemos que estar con el equipo, somos de personas, somos de valores y que garantice al final bienestar de una forma operativa y no de una iniciativa puntual
que se les ocurre. Tenemos que estar ahí, tanto ni es un trámite y tenemos que estar recursos humanos. Totalmente de acuerdo. Cristina, ¿qué te lleva, qué frase, ¿no? Crees que debe dejarse en su mente la persona de recursos humanos que le recuerde, ¿no? Este webinar. Pues yo creo que es importante tener en cuenta que la salud mental no es un beneficio extra ni es una moda. Es un derecho fundamental y está demostrado que es una base sólida para el éxito sostenible, ¿no?, dentro de una organización. Y cuando hablamos de riesgos psicosociales, pues evaluarlos y prevenirlos nos va a permitir salvar vidas y proteger al fin el activo más valioso que tenemos en las organizaciones, que son las personas. Entonces tenemos que dejar de ser, desde el Departamento de Recursos Humanos, como bien dice Guada, una acompañante, ¿no?, que es lo que hemos sido siempre, menos administrativos, a ser un pilar estratégico dentro de las organizaciones, porque las personas lo son. Tal cual. Y Marisa, hemos empezado con la primera pregunta contigo y cerramos la batería de preguntas contigo, ¿no? ¿Qué se tiene que llevar una persona de recursos humanos de una idea, ¿no?, de este webinar? Por mi experiencia, diría que no se deben tomar decisiones a ciegas. Para mí la clave está en hacer acciones concretas, muy concretas y muy bien alineadas a partir de un buen diagnóstico, para que cuando los colaboradores han aportado sus ideas, se ha hecho una co-creación de acciones y van pasando los años y de repente a alguien se le ocurre la genial idea de poner, no sé, por ejemplo, un taller de mindfulness durante un año cuando nadie lo ha pedido, pues a lo mejor podemos evitar esas acciones innecesarias que a nadie le apetece poner en práctica y centrarnos en las que de verdad quiere cada organización. Por eso hay que hacerlo todo muy ad hoc y siempre con las orejas muy abiertas. Efectivamente. Hace poquito, además, escuché una intervención de una consultora que me gustó mucho y no es una frase, son 3 palabras y es escuchar, escuchar y escuchar. Muchas veces tan importante y que a veces se nos olvida, ¿no? Y es tan fundamental. Totalmente. Pues sí. Vale, yo me voy muy contenta del webinar. Siento que hemos tenido una conversación muy interesante, que quizás ha abierto muchas más preguntas de las que vinimos a responder, pero bueno, para eso son estos espacios. Em, un poco la idea es que eso, que les dé más curiosidad, aprender sobre este tema que es tan importante y nada, que nos puedan pedir ayuda, ya sea a mí o a las invitadas que me dieron total permiso de compartir su contacto para que podamos hacer de todo este tema del riesgo psicosocial mucho más accesible para más personas en más compañías, ¿vale? Ese es nuestro mayor interés, ¿vale? Hablando ya de cosas que ofrecemos en Rider, queríamos anunciarles, personas que nos llevan siguiendo mucho tiempo, que han visto varios de nuestros webinars, les sonará nuestro máster en People Analytics, donde vamos a tratar este y otros temas, ¿vale? Ya tenemos una fecha de lanzamiento, está para julio de este año. Entonces, si alguien está interesado en inscribirse, mis compañeros les van a dejar en el chat el enlace, por favor, si están interesados, allí es total libertad, ¿vale? Por si quieren recibir más información desde allí la van a poder obtener, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Les decimos que tenemos un webinar el lunes. Nos encanta hacer webinars. No paramos. Esta semana, la próxima semana, el lunes, tenemos otro. Nuestra compañera Rocío Valenzuela junto con Juan Carlos Requena nos van a estar comentando sobre innovación y tendencias en recursos humanos, qué está de moda y cómo llevarlo al impacto real. ¿Vale? Si tienen cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estamos totalmente a su disposición. Como saben, HD Rider tiene un montón de trabajo. Apoyamos a compañías en más de 32 países que ya viven la experiencia. Si alguien está interesado que todavía no lo utiliza, pues nosotros estamos a total disposición de darles cualquier información que necesiten. Nuestra idea también es un poco, algunas compañías que trabajan con nosotros, ¿vale? Nuestra idea también es un poco que estos espacios pues puedan funcionar para todas las personas. O sea, nosotros no lo dejamos solamente para personas que ya forman parte de la revolución, sino también personas que están interesadas en poderse encaminar en este tipo de temáticas que nos
que nos apañan y nos competen a todos, ¿vale? Por aquí lo que les comentaba, esto igual les va a llegar la presentación a todos los que se inscribieron en el webinar con nuestros diferentes puntos de contacto. Me pueden contactar a mí, a Rebeca, a Marisa, a Cristina o a Guadalupe, ¿vale? Ahí está nuestro punto de contacto, nuestro correo y nuestro LinkedIn. Si tienen alguna pregunta o algo así que nos quieran hacer personalmente a cada una, desde allí lo pueden hacer. Las preguntas que no pudimos contestar, aquí en la parte de preguntas y respuestas, vamos a hacer un pequeño resumen de un poco de qué van, las que consideremos que sean preguntas más específicas para algún perfil más específico. Vamos a ponernos en contacto con nuestras invitadas para ver si ellas las pueden responder directamente y se las vamos a estar haciendo llegar a cada uno de ustedes los que hicieron las preguntas. Y también podemos enviar un poco un resumen de datos interesantes a partir de estas junto con la presentación, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por asistir. Y nada, tiempo récord, terminamos a tiempo. Estoy muy Qué orgullosa de puntual, todos. qué puntual, qué puntual. Muy bien. Gracias, Pues Gracias muchas a gracias a todas. todas. muchas gracias. Un abrazo. Que Chao. vaya Hasta bien. luego. Chao. Igualmente. Adiós. Adiós.